Hola, ¿cómo están? Anuncio Bovis Gaudium Magnum, Habemus Papam. Estas fueron las palabras que escuchamos hace algunos días con emoción en la Basílica de San Pedro en Roma. Os anuncio una gran alegría, tenemos Papa. Por fin, después de algunas semanas en las que hemos estado un poco huérfanos, podría decirse, tenemos ya un nuevo Papa en la Iglesia Católica y estamos todos muy contentos, muy felices, porque tenemos de nuevo un sucesor de San Pedro, un vicario de Cristo aquí en la tierra. Como usted sabe, Cristo nuestro Señor dejó un vicario, un representante suyo. En primer lugar fue la figura de San Pedro Apóstol, cuando el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y después de San Pedro vino San Lino y luego San Cleto, luego San Clemente, y así hasta llegar a este nuevo Papa, el número 265. Cuando el cardenal anunció que teníamos ya un nuevo Papa en la Iglesia Católica, estalló un gran aplauso en toda la plaza de San Pedro. La gente comenzó a llamar a otras personas por teléfono, comenzaron a llegar corriendo a la plaza de San Pedro, y en todo el mundo mucha gente comenzó a llegar corriendo a su casa para ver la televisión, para encender la radio, para avisar a otras personas. Y a continuación, el cardenal que estaba ahí, él pronunció el nombre del nuevo Papa. Nos dijo que ese Papa era el cardenal Joseph Ratzinger y que el nombre elegido sería Benedicto XVI. El cardenal Joseph Ratzinger es ahora el Papa Benedicto XVI. Por tanto, una gran alegría. Me contaban que en algunas universidades o centros de trabajo las personas salieron corriendo a ver la televisión, interrumpieron alguna clase o alguna reunión que tenían, porque era un acontecimiento muy importante. De nuevo tenemos esta figura, este personaje, el romano pontífice, el Papa, que hace las veces de Cristo acá en la tierra. Quizá nosotros podemos preguntarnos quién es, o más bien quién era Joseph Ratzinger, porque como decía alguien, en el cónclave, entre comillas, murió Joseph Ratzinger y ahora nace, surge este Papa Benedicto XVI. Vamos a decir que el cardenal Joseph Ratzinger, él fue durante 24 años como el brazo derecho de Juan Pablo II. Porque en el año 1981 el Papa Juan Pablo II lo nombró a él como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una congregación de la Santa Sede en Roma que se encarga de vigilar que en todo el mundo se enseñe correctamente la fe cristiana, que no sea una fe adulterada, una fe que se deja mezclar con mentiras o falsas verdades, una fe que va contra el Evangelio. Por eso él tuvo ese gran papel. Y podemos decir que fue como la mano derecha de Juan Pablo II, estuvo 24 años en ese cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Realmente podemos pensar que es como el sucesor ideal de Juan Pablo II. Vamos a seguir en este camino que la Iglesia Católica ha ido como tomando con más fuerza con el Papa Juan Pablo II, de ir por siempre por la línea correcta, presentando la verdad, aunque a veces pueda a alguien no gustarle. ¿Cuál ha sido el trabajo de esa congregación de la doctrina de la fe en la que estuvo el cardenal Ratzinger? Por ejemplo, salir al paso de errores o de explicar situaciones, como lo fueron en los 80 la llamada teología de la liberación. Luego, los intentos de uniones homosexuales que quieren equipararse al matrimonio, y sabemos que eso no es posible porque el matrimonio se da entre hombre y mujer, el matrimonio auténtico. También esa congregación publicó documentos sobre la oración cristiana, de manera que no se pierda su sentido auténtico comparado con otras oraciones de religiones no cristianas. Publicó documentos sobre la fecundación in vitro, para que no se lleve a error a las personas a intentar manipular y jugar con el inicio de la vida humana. También publicó un documento muy importante sobre Jesucristo, que no olvidemos que Cristo es Dios y a la vez hombre, y que dejó acá una iglesia la cual subsiste en la Iglesia Católica. También a veces tuvo que promulgar documentos para llamar la atención a algunos teólogos católicos que estaban como equivocándose y yéndose por un camino que no era el del Evangelio dejado por Cristo. A la vez nos transmitió documentos sobre la eutanasia para mostrarnos que no es correcto matar a un ser humano, más bien hay que ayudarle con cariño a bien morir,
No matarlo, sino dejar que la enfermedad siga su curso, si es inevitable curarle, pero dándole todos los medicamentos que se pueda, todo el cariño. Esos documentos sobre la eutanasia fueron publicados por esta congregación. A la vez también un documento muy interesante sobre la esterilización, cuándo se puede y cuándo no se puede. Simplemente se puede cuando hay un daño serio para la vida de la mujer, de un órgano reproductivo que esté enfermo. Y luego un documento muy reciente sobre la relación entre hombre y mujer. No son el hombre y la mujer rivales, sino hermanos, personas iguales que deben construir este mundo unidos uno al otro. Todo eso, esos documentos y otros muchos más, fueron saliendo bajo la guía del cardenal Ratzinger y por supuesto aprobados por el Santo Padre Juan Pablo II. Por eso digo que estamos en buenas manos. Estamos en una continuidad perfecta entre Juan Pablo II y este nuevo Papa Benedicto XVI. Quería referirme un poco al pasado del cardenal Ratzinger. Podríamos dedicar todo un programa solo a él. Nació en el año 1927, luego tuvo una pequeña participación a la fuerza durante la Segunda Guerra Mundial por parte de las fuerzas nazis, pero él, en un acto de valentía, huyó de esos enfrentamientos, que más bien sería como asesinar personas, porque en ese momento histórico los nazis tenían un papel, digamos que negativo respecto a las demás personas. En el año 1946 aproximadamente, él entró al seminario y luego fue ordenado sacerdote en 1951, junto con un hermano de él, fue ordenado sacerdote. Y como decía antes, en 1981 él comenzó a formar parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ha escrito varios libros, muchísimos, libros de contenido teológico. Él es un gran teólogo, una persona muy culta en la fe. Libros, por ejemplo, como uno que se llama Teoría de los Principios Teológicos, otro se llama Informe sobre la Fe, otro La Sal de la Tierra, Dios y el Mundo, otro sobre la liturgia. Yo pensaba que desde el cielo, Juan Pablo II ha de estar con una gran sonrisa al ver que los cardenales eligieron al mejor sucesor que él podía tener, a alguien que estuvo 24 años, como decía, a la par del Papa y que nos mantendrá en esta corriente de santidad, de amor por la verdad, de amor por el bien en la Iglesia Católica. Le damos gracias a Dios que nos ha dado este Papa. Quería referirme a las palabras que él dijo, las palabras iniciales dijo el cardenal: queridos hermanos y hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un sencillo, humilde trabajador en la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar con instrumentos insuficientes y sobre todo confío en vuestras oraciones. En la alegría del Señor resucitado, confiados en su ayuda permanente, sigamos adelante. El Señor nos ayudará. María, su Santísima Madre, está de nuestra parte. Gracias. El cardenal reconoce, el nuevo Papa, esa pequeñez suya, pero se apoya en nuestras oraciones y también en Cristo y en la Virgen. Y pensaba que para nosotros es una cuestión muy importante de rezar mucho por él y también cambiar un poco nuestra vida. Él ya a los 78 años decidió entregarse más a Cristo siendo romano pontífice. Usted y yo podemos también entregarnos más, corresponder mejor a nuestra vocación cristiana siguiendo el ejemplo que este Papa, Benedicto XVI, nos ha dejado a nosotros. Ahora en la segunda parte veremos los fundamentos del primado de Pedro o del Papa. Y vamos a comenzar diciendo qué fue lo que Jesucristo dejó acá en la tierra. Cristo no dejó nada escrito. Cristo no dejó una Biblia. Lo que Cristo dejó fue una comunidad de hombres y mujeres que ellos se llamaron iglesia al inicio. Y ciertamente esa iglesia que Cristo dejó subsiste ahora en la llamada Iglesia Católica. De hecho, hay unos documentos muy antiguos, de hace casi 2000 años, donde aparece el nombre de esa iglesia fundada por Jesucristo. Por ejemplo, uno de ellos viene en la carta de un cristiano llamado Ignacio, que además era obispo, y que con el tiempo él fue declarado santo, San Ignacio de Antioquía, porque él murió mártir.